A veces las ideas más revolucionarias se esconden en los sitios más inesperados. No en un laboratorio, sino en algo tan antiguo como la forma en que unimos dos ramas de un árbol. Ujú. Hoy nos vamos a sumergir en una serie de textos y notas de un inventor que describen una teoría que, según él, podría tener un impacto enorme. Se llama el injerto trenzado. Y es que es una idea que ataca un problema fundamental. La fruticultura lleva siglos buscando el equilibrio perfecto entre la resistencia, esa resistencia casi indestructible de las plantas silvestres, ¿Claro? y la calidad, la exquisitez de las variedades domésticas. Lo que proponen estas notas no es un pequeño ajuste, es un rediseño completo de esa unión. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Desgranar la lógica de esta técnica, entender por qué critica tan duramente el método tradicional y, sobre todo, evaluar su promesa, que es muy ambiciosa. Muchísimo. Duplicar la vida y multiplicar la cosecha de los árboles frutales. Una promesa que, de ser cierta, cambia las reglas del juego. Totalmente. Es una afirmación muy, muy audaz. Pues vamos a ello. Para empezar, recordemos el ABC, el dilema que origina todo esto, que es el dilema del manzano. Por un lado, tenemos el manzano silvestre. Ujú. Una maravilla de la naturaleza. Longevo, puede vivir 80, 100 años o incluso más, pero su fruta, es pequeña, amarga, de peor calidad. Y en el otro extremo, el manzano común europeo. Su vida es mucho más corta, sobre todo con los portainjertos modernos que se usan, que la limitan a unos 15 o 30 años. Claro. Pero a cambio nos da esa fruta que todos conocemos. Sabrosa, grande, abundante. El injerto tradicional busca en el fondo pegar el software de alta calidad del segundo en el hardware resistente del primero. Y aquí es donde el inventor de esta nueva técnica pone el dedo en la llaga. Describe el método tradicional de una forma muy, muy contundente. Lo fascinante es precisamente esa crítica. Lo describe como una, y cito, imposición principal y radical. Vaya. El proceso, si lo piensas fríamente, es brutal. Se corta el tronco principal del árbol silvestre, se le hace una hendidura y se inserta el esqueje. Pero la parte clave es que se eliminan todas las ramas laterales. Espera. ¿Todas las ramas laterales? Literalmente se deja un palo con un injerto en la punta. Suena increíblemente drástico. ¿Y cuál es la justificación para algo tan extremo? Pues la lógica es forzar a la planta. Al eliminar cualquier otra vía de crecimiento, toda la savia, toda la energía de ese sistema de raíces silvestres se ve obligada a subir y alimentar exclusivamente a ese nuevo y único brote que hemos puesto. A ese único punto exacto. Es una forma de decirle al árbol, no tienes otra opción, toda tu fuerza vital va aquí. Una imposición, como decían las notas. Le quitas toda su capacidad de decisión. Ahora entiendo la dureza del término. Exacto. Y la consecuencia biológica es un trauma severo. Las fuentes lo describen como una doble recuperación. Por un lado, el árbol tiene que sanar las heridas, que son masivas, del corte del tronco y de la amputación. Claro. Y por otro, tiene que emplear una energía enorme en integrar, en soldar ese cuerpo extraño. Este doble esfuerzo energético tiene un coste oculto que, según esta teoría, es devastador. Vale, entiendo el trauma en la parte de arriba, en el tronco, en las ramas. Pero, ¿por qué afecta tanto a las raíces? Intuitivamente uno pensaría que son sistemas casi independientes. ¿Qué conexión se interrumpe para que sufran tanto? Esa es la clave de todo el argumento. Las raíces y las hojas tienen una relación simbiótica. Las raíces absorben agua y nutrientes, pero necesitan la energía que las hojas producen con la fotosíntesis para crecer. Ajá. Al cortar el 90% de las hojas del árbol, básicamente le cortas el suministro de energía a las raíces. El sistema entra en pánico. Las notas lo llaman un periodo de subdesarrollo. Subdesarrollo. Sí, las raíces dejan de crecer hacia afuera y pasan a un modo de supervivencia. Consumen sus propias reservas para mantener vivo el tronco. Ese parón, que puede durar meses o incluso un año, limita para siempre el potencial máximo de las raíces. El motor del árbol queda capado desde el principio.
O sea que por intentar acelerar el crecimiento de una rama, frenamos en seco el desarrollo de la parte más importante del árbol. Esto me recuerda un poco a la crítica de otras técnicas invasivas como el injerto de corona, ¿no? Exacto. La idea del inventor es que cualquier método que decapita el tronco principal sufre de este mismo problema. Precisamente. La crítica es a la filosofía de la imposición radical. Cualquier método que genere un trauma masivo y repentino, según esta teoría, condena al árbol a vivir por debajo de su potencial. Vale, el panorama que pintas del método tradicional es bastante desolador para el árbol. Me cuesta creer que no haya una forma mejor. Si el problema es el trauma masivo, la solución tiene que ser no hacer trauma. Pero un injerto es un trauma por definición. ¿Cómo resuelven estas notas esa contradicción? Bueno, la idea central es pasar de la imposición a la colaboración. Y lo hacen con 3 innovaciones que cambian las reglas del juego. A ver. La primera es la redirección de la energía y el trenzado. En lugar de cortar el tronco principal, se hace algo que parece contraintuitivo. Se corta solo la punta superior del árbol silvestre. Solo la punta. ¿Y qué consigue eso? Provoca que toda la savia y la fuerza que iban hacia arriba, buscando el cielo, se redirijan a las ramas secundarias. De repente, estas ramas, que antes eran chupones, con poco vigor, reciben una inyección de energía brutal. Claro. Y empiezan a crecer con una fuerza tremenda, convirtiéndose en lo que el inventor llama semitallos. En lugar de un solo tronco, ahora tienes 3, 4, 5 o incluso 6 troncos potenciales. Entendido. Y supongo que aquí es donde entra el trenzado del nombre. Exacto. Esas ramas troncos se van entrelazando a medida que crecen. Espera. Trenzar las ramas suena visualmente muy espectacular, pero eso no crea problemas a largo plazo. Pienso en que los troncos se engordan y no podrían acabar estrangulándose o creando puntos de humedad y hongos. Es una duda muy lógica, y las notas la abordan. El trenzado tiene que ser holgado al principio, más una guía que una atadura. No se aprieta. Vale. Se guía el crecimiento y con el tiempo la propia planta, por un proceso que se llama inosculación, fusiona los troncos en los puntos de contacto. Ah, se sueldan solos. Sí, crean una base única, increíblemente fuerte y flexible, algo parecido a lo que vemos en las raíces de un ficus, que se fusionan. El resultado es una estructura muchísimo más sólida que un tronco único. Soluciona de antemano problemas de estabilidad con el viento. Vale, me lo imagino. Una base multirama trenzada y fusionada. Pero esas ramas siguen creciendo hacia arriba, ¿no? Compitiendo por la luz. ¿Cómo se soluciona eso? Aquí entra la segunda innovación, la geometría cardinal para la optimización solar. Suena bien. Una vez que la trenza alcanza cierta altura, cada una de esas ramas tronco se dobla en un ángulo de 90 grados. Se crea un codo para que dejen de crecer en vertical y empiecen a crecer en horizontal, hacia los lados.